Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que como lo vemos acá en la pantalla, se titula Evolución, Involución y Revolución. Una conferencia muy interesante, realmente muy interesante, y muy específica, particular, especial. Diferente tal vez a otros temas que tratamos en otras conferencias, que son más psicológicos, son más convencionales, son más cotidianos. Esta conferencia en particular nos invita a estudiar la creación como experimento divino. A entender que somos parte o formamos parte de un gran experimento u obra divina, que es esta creación, que es mucho más compleja y profunda, como lo podemos más o menos visualizar en la imagen, de lo que nos podemos imaginar, de lo que nuestra mente humana puede llegar a entender o a concebir, porque esta obra, esta creación en la que estamos metidos, ha sido creada por una mente superior, una inteligencia superior, y nuestro cerebro razonativo, capacidad razonativa, no alcanza para entenderla con claridad. Una obra multidimensional, de muchas dimensiones, capas, mundos, que combina lo físico con lo metafísico, lo material con lo sutil, lo carnal con lo espiritual. Una obra que está ordenada y dirigida por leyes, que son fuerzas invisibles que no alcanzamos a ver, que ordenan y dirigen todo acá adentro, y que encausan a todos los seres en un mismo propósito, que es el propósito del desarrollo, el perfeccionamiento, el aprendizaje o la evolución. Dentro de tantas leyes que existen en esta creación que dirigen el ritmo y desenvolvimiento de esta creación, existe una ley que se llama la ley de evolución e involución. Evolución e involución es una ley que hoy vamos a estudiar para ver cómo nos afecta, cómo afecta la creación, cómo nos afecta a nosotros, afuera y adentro, el cuerpo y el alma. ¿Cuáles son los pros y contras de esta ley? Porque tiene pros, claro, hoy lo vamos a ver, y tiene contras también. ¿Y cómo podemos ir más allá de la ley? Vamos a ver hoy, para completar nuestro proceso de desarrollo espiritual, que no se va a dar solo, no se va a dar por ley, no se va a dar por la naturaleza, sino poniendo de nuestra parte a través de lo que llamamos la revolución de la conciencia. Porque la psicología, a diferencia de la biología, no se desarrolla sola. El mundo interior, el mundo espiritual, el cuerpo se desarrolla solo y llega a su punto máximo de evolución. Nosotros no tenemos que pensar ni hacer nada, ¿o sí? Pero en la psicología no pasa lo mismo. O en lo interior. Y la naturaleza, a través de sus leyes, nos lleva a evolucionar hasta un punto, pero después nos dice que tenemos que seguir solos. Como el padre que ayuda al hijo a crecer, por ejemplo, a madurar, lo ayuda económicamente, le da la casa, le da dinero, lo apoya, etc. Pero en un momento, a los 18 años, a los 20 años, ¿qué le dice? Te toca solo. ¿Por qué? Porque solo vas a crecer a un nivel al que yo no te puedo hacer crecer. Vas a desarrollar sabiduría de la vida, capacidades que necesitas desarrollar de manera independiente. Lo mismo hace Dios con nosotros. La naturaleza nos ayuda hasta un punto, pero después tenemos que seguir solos, a través de lo que se llama la revolución de la conciencia, que vamos a estudiar para entender más o menos qué es esto y cómo se realiza esta revolución. Entonces vamos a empezar con este tema, estudiando esta ley, que es la ley de evolución e involución. Esta ley, como principio, debemos ver que esta ley afecta físicamente a todos los seres y criaturas que existen y se manifiestan en este mundo material. Si observamos la vida en este mundo, la manifestación de la vida, vamos a ver que todos los seres y criaturas que existen acá, plantas, animales, seres humanos, etc., evolucionan e involucionan solos, mecánicamente. Crecen y decrecen solitos, por ley. Desde el mismo momento en que se integran en la realidad física, el germen de un grano, el niño en el vientre de su madre, empieza a ser afectado por la ley en este plano material y empieza a crecer, desarrollarse o evolucionar para llegar a un punto máximo de desarrollo o evolución, para luego comenzar a decaer, decrecer o involucionar. Mecánica, paulatinamente, progresivamente, involuntariamente, porque la persona no lo decide, el animal no lo decide, es una ley. Terminando por desaparecer de esta realidad física y material, devolviendo a la naturaleza
los elementos o la materia orgánica que la naturaleza nos prestó para poder existir, formarnos y aparecer y desenvolvernos en este mundo material. Porque para poder existir acá necesitamos la materia de este mundo, la tierra. Por eso una sentencia bíblica muy antigua dice, en el Génesis, polvo eres y en polvo te convertirás. Dios le habla al hombre y le dice, de la tierra fuiste tomado y a la tierra volverás. Porque polvo eres y en polvo te convertirás. Con esta sentencia lo invita a reflexionar al ser humano, para hacerle entender que... ¿Qué? Pues, que por mucho que haga... Que la vida es pasajera. Que su estancia en este mundo, en este mundo terrenal o físico, es pasajero. Que no se identifique, que no se duerma acá con las cosas, las ilusiones de acá. Porque es una experiencia pasajera y que existe un propósito superior. Nos invita a reflexionar. Que venimos a hacer algo acá, pero que esto no es permanente. Entonces todo esto nos invita a entender que todos los seres vivos estamos destinados por orden divino, porque Dios así lo quiso, por ley natural, a evolucionar e involucionar mecánicamente, a morir y desaparecer. Esto es la ley de la vida. Porque en realidad todas las formas de vida que vemos a nuestro alrededor, todos los seres y criaturas, las plantas, los insectos, los animales, los seres humanos, etc., somos simplemente vehículos. Vehículos temporales de conciencias o esencias espirituales que están pasando por la experiencia de la vida terrenal, una experiencia pasajera, en un vehículo corporal de un determinado nivel de desarrollo evolutivo, que es afín al desarrollo evolutivo que lleva esa esencia en esta creación y que es necesario para el aprendizaje que tiene que vivir esa conciencia, esa chispa divina. Cuando vemos una planta, entonces, lo que tenemos enfrente, lo que vemos realmente, es una porción de la conciencia universal, un pedacito de Dios, una porción de la energía divina, teniendo una experiencia temporal en un cuerpo de naturaleza vegetal. Que una vez muere, porque el cuerpo muere por ley de involución, esa conciencia o esa vida que lo habitaba continúa. Porque lo que muere y se pierde es el cuerpo. Cuando vemos un animal o un insecto, lo que tenemos enfrente y lo que estamos viendo en realidad es una porción de la conciencia universal, una chispa divina, un pedacito de Dios, teniendo una experiencia temporal en un cuerpo de naturaleza animal. Que por eso está condicionada a toda la naturaleza animal, esa conciencia, al instinto, la falta de razonamiento, y que una vez muere ese animal, esa vida que estaba ahí adentro, que lo animaba, esa conciencia, esa energía divina, continúa. De la misma manera, cuando vemos a un hombre, a un ser humano, lo que estamos percibiendo es una porción de la conciencia universal, una chispa divina, teniendo una experiencia en un cuerpo de naturaleza humana, que le otorga, por ser de la naturaleza humana, facultades y capacidades humanas. Puede hablar, puede pensar, razonar, discernir, comprender, cosa que un animal no puede hacer. Pero en realidad estamos hablando de lo mismo, en todos los cuerpos, una esencia divina, que está condicionada a la naturaleza de un vehículo. Y que por ese vehículo puede manifestarse de una manera distinta. Sí. En la finalidad del cuerpo es indiferente que sea enterrado o incinerado. ¿La muerte? Sí, la muerte. O sea, hay teorías, lo más rápido que se desintegre mejor el cuerpo. Hoy nosotros lo enterramos, lo ponemos en un nicho, pero es mejor que se incinere, por ejemplo, que vuelva lo más rápido posible a la naturaleza. Ah, ¿sí? Claro, primero porque es parte de la naturaleza. Segundo porque el alma puede permanecer ligada a su cuerpo si está todavía existiendo. Entonces lo mejor es la incineración o... ¿sí? Antiguamente se hacía, ¿no? En el Tíbet, por ejemplo, lo echan a los buitres ahí, en la montaña lo despedazan todo y se lo comen los buitres. Claro. Y los huesos después los rompen y los hacen trizas. Porque tienen una visión de la vida muy diferente a la que tenemos nosotros. No están apegados al cuerpo, ellos saben que somos alma y espíritu, que trascendemos. Entonces es una visión diferente de toda la forma de vivir. Bueno, entonces, lo que nos invita a entender todo esto, de lo que venimos hablando más o menos, es que las esencias divinas o la esencia divina que existe en el interior de todos los seres transmigra, no se queda quieta ahí, cambia de cuerpos, guiada por la ley de evolución e involución. Que no solamente esa ley rige la materia y el cuerpo, llevándonos la juventud a la vejez de la muerte,
sino que también condiciona el alma, llevándola por procesos mecánicos de evolución en la naturaleza y por posibles procesos mecánicos de involución, porque la ley es evolución, involución, que ahora vamos a entender por qué se dan y cómo se dan. Entonces, para entender mejor todo esto, de lo que venimos hablando, tenemos que estudiar aquello que fue llamado la rueda del samsara. La rueda del samsara o samsara es un término oriental que viene del hinduismo, utilizado en el budismo, jainismo, sijismo, religiones de Oriente y en diversos conocimientos esotéricos como la gnosis, de la cual nosotros derivamos, como los rosacruces, etc. ¿Qué significa este término? Quiere decir el ciclo incesante de nacimiento, vida, muerte y encarnación, al que todos los seres, como almas y espíritus, estamos sometidos, estamos sujetos, estamos obligados. Porque dentro de esos cuerpos hay un alma y un espíritu que está sometida a este ciclo incesante de nacimiento, vida, muerte y encarnación. Esto quiere decir que todos los seres, no solamente los seres humanos, todas las criaturas, nacemos, vivimos, morimos y volvemos a nacer en algún momento, tarde o temprano, no solamente una vez, miles de veces, muchas veces, guiados por esto que es la ley de evolución e involución, la rueda del samsara, que se asemeja su movimiento a una rueda, por eso se representa con una rueda. Se asemeja al movimiento de una rueda que gira llevando las esencias o conciencias espirituales por procesos mecánicos de evolución, a través de múltiples vidas y pasando por los diferentes reinos de la naturaleza, que son los peldaños evolutivos de esta creación. ¿Para qué? Para llegar a la condición humana. Porque la conciencia o la esencia divina en la condición humana adquiere la individualidad, la inteligencia y la capacidad para conocerse a sí misma y despertar, que es lo que no puede hacer ningún animal. Entonces, en la condición humana, la esencia adquiere la individualidad, la inteligencia y la capacidad para poder conocerse a sí misma dentro de la creación. Comprender el propósito superior de la existencia, conocer el amor, la sabiduría, encarnar el amor y la sabiduría, que es algo que no es muy frecuente entre los hombres. Los hombres somos muy inteligentes, somos cariñosos, pero el amor y la sabiduría es otra cosa. Descubrir su propia naturaleza divinal y fusionarse con esa inteligencia, que es Dios en su interior. Solamente en la condición humana la esencia queda capacitada para esto y poder realizar este propósito superior de la existencia. Que es un propósito que vinieron a enseñar todos los maestros, que lograron y que vinieron a enseñar. Maestros como Jesús, Buda, Krishna, Lao Tse, Plotino, Platón, Sócrates en Grecia, Teresa de Jesús la tienen acá, San Agustín o San Juan de la Cruz. Muchos santos que nosotros no alcanzamos a conocer y sabios alcanzaron esta meta, que se llama la autorrealización, la iluminación, que es el propósito de, como seres humanos, encarnar a Dios, que no es una meta soberbia de creerse Dios, sino todo lo contrario, es volverse imagen y semejanza de Jesús, que fue Dios en la tierra y que fue el hombre más humilde, compasivo, comprensivo, sabio de todos los hombres, lo mismo que Buda, Krishna, etc. El mismo Jesús nos incitaba a hacer esta obra cuando decía: sean perfectos como es perfecto el Padre que está en los cielos. ¿Cómo Jesús a un ser humano ordinario como nosotros nos va a exigir la perfección? ¿Cómo puede ser? Porque trabajando y conociendo. Claro, pero la mayoría de las personas pensamos que eso no se puede alcanzar, que eso es imposible. Y eso obviamente es difícil, pero no es imposible, y por eso los maestros lo enseñaban, como Buda y los otros. Entonces este es el propósito superior de la existencia, que tiene como objetivo esta rueda. Es como el propósito es que la esencia entre a la rueda del samsara, evolucione y salga de esa rueda, con el aprendizaje y el desarrollo adquirido en esta creación. Es como un joven que va a estudiar una carrera, una profesión. Cuando entra el joven a estudiar arquitectura, ingeniería o lo que sea, no sabe nada. No tiene capacidad, no tiene sabiduría, no tiene conocimiento, no tiene entendimiento. Pero a medida que va aprendiendo a través de los años, y cuando sale con el título en la mano, sale con sabiduría, sale con capacidades, sale con un conocimiento y un entendimiento que él no tenía. De manera similar o metafórica pasa con nosotros en la creación, con la esencia en la creación. Y esta meta, que es la iluminación o autorrealización, solamente se puede lograr a través de aquello que llamamos el trabajo de la revolución de la conciencia.
Un trabajo de autoconocimiento, autotransformación y autoliberación, que nosotros explicamos en todas las conferencias, que vamos a explicar brevemente al final, en síntesis, para que se entienda cuál es el trabajo, cómo se realiza el trabajo. Sin ese trabajo de revolución de la conciencia, nuestra esencia o chispa divina queda sujeta a los mecanismos de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve a hacer, ¿no? En la rueda. La rueda sigue girando. Sí. Entonces, después de la evolución, sin trabajo de la revolución de la conciencia, si el hombre nunca trabaja en ninguna vida, entonces adviene eso que se llama la involución, que se ve expresada externamente en los seres humanos como el degeneramiento. Una persona degenerada es una persona que está en un proceso de involución, que se da paulatinamente a través de las vidas en un degeneramiento humano que puede conducir a una caída a otros reinos inferiores de la naturaleza. Eso ahora lo vamos a estudiar más adelante. Lamentablemente, o como una posibilidad, esto es una posibilidad de la existencia, porque tenemos libre albedrío y Dios no nos obliga a evolucionar, a nadie, a ninguna esencia, a ningún ser. Pero Dios nos recalca todo el tiempo a través de un montón de experiencias que tenemos que hacer ese trabajo. Pero está en la esencia hacer el trabajo, o en el ser, en el alma. Y la mayoría de las personas no lo quieren hacer. La mayoría de las esencias se embriagan, se duermen en el mundo. Placeres sensuales, placeres de la vida. Y no quieren hacer ese trabajo. Y son muy poquitas las que lo hacen, ese trabajo, y alcanzan la autorrealización. Aunque son miles, son poquitas comparadas con millones. Por eso Jesús decía, muchos son los llamados, pocos los escogidos. De 1000 que me busca, uno me encuentra, decía Jesús. De 1000 que busca la salvación, el conocimiento, la sabiduría, la verdad, uno la encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Pero de 1000 que lo encontraron, uno lo sigue, los demás van para otro lado. De 1000 que me siguen, uno llega a mí, uno es mío. Lo mismo decía Krishna. Porque eso no es fácil, realizar ese trabajo, alcanzar esa meta. Estrecho es el camino que lleva a la salvación, decía Jesús, o decía en la Biblia, y pocos son los que lo hallan. Todo esto nos quiere hacer entender que la naturaleza tiene procesos mecánicos de evolución e involución, y que nosotros estamos ligados a esos procesos, y que entonces tenemos que rever las teorías que podemos tener en la cabeza sobre la evolución, tanto humana como espiritual, porque existen muchas creencias espirituales acerca de la evolución que nos dicen que a través de las vidas sucesivas vamos a evolucionar hasta alcanzar en un momento la iluminación. Son creencias que manejan muchas doctrinas o muchas filosofías espirituales, de que vida tras vida vamos evolucionando, vamos aprendiendo, y en un momento entonces alcanzamos la iluminación. Y eso es una falsa creencia, porque después de la evolución sin trabajo viene la involución. Si hay trabajo, claro que podemos alcanzar la iluminación, pero si no hay trabajo, esta creencia lo que hace es tender al sedentarismo, al estancamiento espiritual. Porque si yo digo, bueno, en vidas sucesivas voy a seguir creciendo y en un momento alcanzo la iluminación, entonces ¿qué necesidad hay de esforzarme, de negar un placer, de dejar este apego? Pues total, en un momento alcanzo la iluminación. Eso es una farsa. Y eso es lo que crea la espiritualidad de moda, que es la espiritualidad que está hoy en día. Todos son espirituales, pero nadie hace un trabajo. Entonces combina la espiritualidad con el degeneramiento. Puedo estar haciendo una cosa y después lo contrario, pero manejo estas filosofías espirituales. También esto nos invita a destejer o a romper teorías evolutivas acerca de la realidad del hombre, la teoría de la evolución que salió según Darwin, que nos dice que todos los seres evolucionan sin la existencia de Dios. Una teoría que tiene muchas cosas de cierto, porque este hombre se dedicó toda su vida a observar la naturaleza y descubrió muchas cosas que son ciertas. Pero es una teoría materialista que se cierra a la creencia de que las criaturas evolucionan porque sí. Y que después de la muerte pues no pasa nada. No existe Dios, no existe un desarrollo espiritual, no existe un propósito superior en la vida. Y entonces es una teoría que ha llevado a la humanidad al nivel y a la condición en la que hoy se encuentra. Extremo materialismo, porque si no existe Dios. Extremo degeneramiento, porque si no existe Dios, si no hay moral, si no hay un propósito superior, si los valores, entonces viene el degeneramiento sexual, viene, pues todo es válido, la guerra,
la matanza indiscriminada de animales, ser injusto con los demás. Y una teoría que nos dice que venimos del mono, pero que es más o menos una teoría, una conclusión, que hemos aceptado porque parece. Disfrazado. Entonces es una teoría que tiene muchas contradicciones que tenemos que observar, estudiar, para poder liberar la conciencia acá y darnos cuenta de que esto no es la realidad y que existen otras realidades acerca o que determinan la evolución del hombre y el propósito del hombre en la existencia. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar el proceso de transmigración y evolución que realizan las esencias divinas por la rueda de los renacimientos. Y vamos a ver o valorar la condición humana en la que nos encontramos ahora y la posibilidad que tenemos de revolucionarnos, de hacer un trabajo para revolucionarnos de las fuerzas involutivas que nos quieren tragar y que nos llevan a la decadencia moral y espiritual, porque ustedes verán cómo está el mundo hoy. Que no era como estaba el mundo de sus padres ni de sus abuelos. Antiguamente había gente degenerada, sí, los reyes, esto, lo otro, pero ahora es algo colectivo. ¿Cuándo habían visto tanto degeneramiento sexual? ¿Cuándo habían visto que la gente sea tan depravada y las cosas que se ven, la gente está re loca? Porque hay una influencia involutiva mundial, colectiva. Y para evitar ser tragados por esa influencia que nos traga por todos lados, por la televisión, por el internet, por todos lados, las influencias, las amistades, se necesita hacer un trabajo. Entonces vamos a ver ese proceso de transmigración y el trabajo que podemos hacer para cumplir con el propósito superior de la existencia, que es autorrealización. El tránsito de las esencias por la rueda del samsara. Resulta que todas las esencias, chispas de vida, esencias divinas, surgen de aquello que se ha llamado el sagrado sol absoluto, el origen, lo que nosotros llamamos Dios, la fuente principio de la vida. Las esencias surgen de ahí, la vida surge de ahí. Y estas esencias descienden a través de las dimensiones de la creación, de esta creación, para llegar al mundo de la materia e incorporarse en el mundo de la materia y evolucionar a través de la materia, por medio de sus reinos, comenzando desde el principio más básico de la vida. ¿Cuál es? El reino mineral. El reino mineral es el principio más básico de la vida, es el primer peldaño de esta rueda del samsara, de la escalera evolutiva de la creación. Todos los minerales, oro, amatista, cristales, diamantes, esmeralda, etcétera, 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 son vehículos de la vida, son vehículos de la energía divina. Aunque no lo parezca, son seres vivos. No son seres vivos bajo la idea de lo que es un ser vivo, porque el mineral no come, el mineral no se reproduce, el mineral no se mueve, entonces decimos está muerto, pero hacen parte de la vida, si no, no existirían. Hacen parte de la madre tierra, que es un organismo vivo. Y podemos ver cómo muchas veces expresan colores, texturas, geometrías. Uno dice, pero ¿esto cómo se creó acá? Que están expresando que hay vida, hay algo que se está expresando, se está manifestando ahí adentro. Científicamente está comprobado que los minerales crecen y se desarrollan a través de cristalizaciones, siguiendo muchas veces un circuito matemático, geométrico. También está comprobado que expanden o irradian energía, una vibración, y por eso se dice de la antigüedad que los minerales tienen ciertas propiedades curativas. Que hoy con el pseudoesoterismo se exageran porque te dicen que un mineral te cambia la vida, o una piedra, y eso no es así. Pero sí tienen ciertas propiedades. Debemos entender entonces que en todos los minerales existe una conciencia o chispa divina que está pasando por un proceso de desarrollo metafísico, que está desarrollando sus principios de alma. Porque la conciencia o la esencia no tiene alma. La esencia es una cosa, el alma es otra cosa, el cuerpo es otra cosa. Aunque están conectadas y son lo mismo, son una expansión de lo mismo, son cosas diferentes. Y el alma es una composición metafísica que se desarrolla en el proceso que realiza la esencia por los diferentes reinos de la naturaleza. Y esa alma es necesario desarrollarla para cumplir con este propósito de la existencia. Entonces, la esencia, esta esencia divina, habitando en reino mineral durante muchísimos años, después de pasar por muchos procesos, completa el desarrollo de su realidad interior, los principios de alma. Y entonces pasa por ley de evolución solita al reino vegetal. Mecánicamente, porque está completa, entonces la ley la lleva a un reino superior. En el reino vegetal, la esencia o chispa divina se conecta a un vegetal, que es un cuerpo más desarrollado, un poquito más desarrollado, que le permite tener otras experiencias
y seguir en el desarrollo progresivo de su realidad anímica, de su alma. Los vegetales conservan cosas de los minerales, porque a veces un árbol parece una roca, no se mueve, está petrificado, pero ya empiezan a demostrar motricidad, entonces empieza un proceso de evolución. Las plantas crecen y se desarrollan, aunque muy lentamente. Tienen que alimentarse para subsistir. Muchas veces tienen que luchar para sobrevivir, porque tienen que buscar el sol. Las raíces tienen que buscar el agua, tienen que soportar sequías, tienen que a veces luchar contra una planta que se las quiere comer y las quiere matar. Y todas estas cosas, aunque parezcan insignificantes, son muy importantes para el proceso interior que está llevando ese elemental, esa alma que está dentro, en otras dimensiones de esa planta. Las plantas poseen un principio primitivo de órganos sexuales que les permiten reproducirse de manera indirecta. O sea, empiezan con un desarrollo sexual estos seres, que les permite reproducirse de manera indirecta. Porque ¿cómo se reproducen las plantas? Está el macho y la hembra, a través de los insectos, a través de las abejas, a través de los pajaritos, a través del viento, se reproducen. ¿Qué? Se reproducen sexualmente. Entonces ya tienen, la esencia en este reino ya tiene una experiencia de tipo sexual, muy primitiva. Se dice entonces que en este nivel de la naturaleza, la esencia desarrolla el cerebro motor instintivo sexual y el cuerpo vital. Cerebro no es un cerebro de carne, es una inteligencia motriz instintiva sexual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puede querer decir esto? Motriz instintiva sexual. Que se empieza a mover. Que se empieza a mover. Y de hecho es verdad que se mueven. Claro. Cuando, por ejemplo, hay muchísimo viento, hay árboles que su tendencia es a ser verticales y acaban desarrollándose del suelo. Por abajo. Pero que no Si el sol está para acá, la planta se desarrolla. Sí, todo. Empiezan a moverse. Tienen una motricidad. Están ligadas al instinto de la naturaleza y tienen una realidad sexual. Y tienen un cuerpo vital notoriamente desarrollado por las plantas. Se ve la vitalidad de las plantas. Entonces comienzan, todas esas cosas son partes del alma, que se tienen que ir desarrollando en todo este proceso. Cuando la esencia, habitando en este reino durante muchísimos años, en muchos vegetales, desarrolla completamente estos principios anímicos, pasa por ley de evolución solita al reino animal. En el reino animal, entonces, la esencia se conecta a un vehículo animal, comenzando desde el insecto más pequeño y pasando por diferentes animales de distinto grado de desarrollo evolutivo, paulatinamente, que no son estos, sino que son ejemplos. Distintos animales, va desarrollando sus principios de alma, los va perfeccionando. Los animales ya pueden sentir placer y dolor porque tienen sistema nervioso. Entonces estas experiencias son muy valiosas para el desarrollo anímico. Los animales tienen órganos sexuales totalmente desarrollados y pueden tener una sexualidad directa, en muchos casos parecida a la del ser humano. Los animales experimentan emociones, ¿sí o no? Sí. Que son más o menos desarrolladas dependiendo del desarrollo del animal. Diferenciamos un camaleón de un perro. Obviamente un camaleón tiene emociones más primitivas, pero un perro podemos ver que está más desarrollado y siente alegría, ¿sí o no? Sí. Siente tristeza, siente odio en un momento, hasta siente celos, que son ya emociones más desarrolladas. Todas estas emociones van haciendo cristalizaciones internas y van formando eso que se llama el alma. Y los animales podemos ver que tienen un cierto grado de desarrollo mental, que lo podemos notar en la astucia de los zorros, la inteligencia de los perros, la memoria que tiene el animal, que reconoce a su dueño, la inteligencia de los elefantes, los delfines, pero ellos no tienen una capacidad intelectual, razonativa y comprensiva como la del hombre. Simplemente un principio muy básico. Ellos son guiados por el instinto de la naturaleza. Si ven ustedes que, por ejemplo, hay animales que hacen cosas asombrosas y uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo la abeja hizo ese panal tan perfecto, matemático? Porque esa es la inteligencia de la naturaleza. ¿Cómo el pajarito hizo su nido tan perfecto? Si no estudió arquitectura ni ingeniería. Esa es la inteligencia de la naturaleza. Sin embargo, a medida que van creciendo y se van desarrollando, diferentes animales van desarrollando un principio de capacidad mental. Entonces, aquí, en este nivel de la naturaleza, se comienza a desarrollar lo que se llama cuerpo emocional o cuerpo astral. Famoso cuerpo astral, cuerpo de las emociones.
Un principio muy básico, como dijimos recién, de cuerpo mental, y se continúa desarrollando el cuerpo vital y el cerebro motor instintivo sexual. Cuerpo vital, lo que hablamos antes, la vitalidad. Y la motricidad, el instinto y el sexo, pues se desarrollan increíblemente en este reino. Tanto que se parecen a los humanos a veces. Las emociones, el sexo, los comportamientos. En este reino, el reino animal, los seres, las criaturas, se independizan de la naturaleza, porque no es lo mismo un árbol que un animal. El animal se independiza, tiene que mover solo, tiene que aprender a cazar, tiene que evitar ser cazado, tiene que correr de los peligros, tiene que cuidar a sus crías, tiene que aprender a vivir en manadas, en grupos. Y esto contribuye increíblemente al desarrollo del alma, o de ese principio anímico, y al desarrollo del ego, que es necesario para el propósito superior de la existencia. Entonces los animales desarrollan miedo, ira, coraje, violencia, jerarquía, apegos, celos, competencia, astucia, pereza, gula, etcétera, etcétera. Porque del ego, de estos efectos que parecen tan malos, es de donde se saca la sabiduría y el amor, cuando tenemos una capacidad superior para poder hacerlo. Entonces la esencia vive en este reino, el reino animal, pasando por diferentes animales, distintos grados evolutivos, y en un momento completa su desarrollo. Y cuando completa su desarrollo, la ley de evolución mecánica la lleva al reino humano. Al reino humano. En este reino, en el reino humano, que es el cuarto peldaño, el último peldaño, el tope de la evolución, la esencia divina recibe la capacidad intelectual, que es la facultad para razonar, calcular, comparar, recordar, imaginar, inventar, y poder discernir y comprender. Que es algo que ningún animal puede hacer. Por eso, el ser humano, observemos esto, es la única criatura de la naturaleza que comprende y maneja la naturaleza. Porque ¿qué hace el ser humano? Además de eso viene después, ahora más adelante viene que la destroza. Pero el ser humano, con su inteligencia, aprende a cultivar, que es algo que ningún animal puede hacer. El ser humano crea un sistema de riego, crea herramientas, construye chozas, casas, cultiva o cuida acumula sus alimentos, crea un medio de transporte, va por el agua, va por la tierra. Desarrolla la tecnología a medida que va aprendiendo, la industria, cuando va aprendiendo más cosas. Y es algo que ningún animal puede hacer. Y queda capacitado por su capacidad intelectual, el ser humano o la esencia queda capacitada para cuestionarse y entender el sentido de la creación. El sentido de su existencia. ¿Qué hago acá? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién me creó? ¿Qué es eso de lo que se llama Dios? El origen. Por eso, en todas las culturas, de todas partes del mundo, todos los rincones del mundo, en todas las épocas, siempre se desarrolla el culto a Dios, la religión. Que no es la religión como algo mecánico de la religión que domina el pueblo, no estamos hablando de eso, sino estamos hablando de la certeza de la existencia de una fuerza superior, directora de la vida, creadora de la vida. Todos lo sabemos en el interior y el hombre lo busca, por eso crea la religión. Y eso pasó en el Tíbet, eso pasó en la India, eso pasó con los judíos, con todas las culturas. Porque el hombre queda capacitado para esto. Y siempre vienen seres superiores que ya han pasado por todo esto, que ya se han autorrealizado en otros mundos y vienen a enseñarnos ese propósito, la realidad de Dios y cómo poder alcanzar a Dios o a encarnar esa fuerza de la que estuvimos hablando antes. Y dejan su enseñanza en una parte del mundo, en otra parte del mundo, en una cultura, en otra cultura, en una época, en otra época. Porque al haber muchos grupos de humanos, tienen que venir muchos maestros. Entonces, volviendo al principio, tenemos que ver que a todos los seres humanos, o mejor dicho, a todas las esencias, se le otorgan 108 existencias o vidas en cuerpo físico humano. Un límite, un número, porque la ley es evolución e involución. ¿Sí? Entonces hay un límite. ¿Sí? En la existencia número 54, la evolución humana llega a su tope. Porque hay un tope de evolución humana. No es lo mismo un indígena que un hombre que está más desarrollado y tiene capacidad de comprender, ¿sí? Crear el arte, la música. Hay un tope. ¿Sí? Pero pasado ese tope,
comienza el proceso de involución humana, ¿no? Donde el hombre se apega a todos los vicios, donde el hombre le encantan las emociones excitantes, donde el hombre se genera en el alcohol, en la droga, en el sexo, donde el hombre va perdiendo poco a poco la pureza, la sensibilidad, por lo tanto la bondad, la honradez, la humildad, la sencillez, se va volviendo una persona egoísta, más inconsciente, soberbia, instintiva, vulgar, pareciéndose a un animal. ¿No? Un animal inteligente, intelectual. ¿Sí? Entonces, en este punto, el hombre o realiza un trabajo de revolución, de regeneramiento, de despertar, o se deja tragar por la ley de la naturaleza. Y viene la involución. Entonces vive existencias humanas cada vez más degeneradas, cada vez más problemáticas, cada vez más complejas, cada vez más kármicas. Y en un momento termina cayendo, después de su última existencia, al reino animal involutivo. Renaciendo en un grupo de monos, en un grupo de chanchos, una piedra de cerdos, en una jauría, o en cualquier tipo de animal involutivo. Perdiendo todas sus capacidades. No estamos diciendo que yo como hombre voy a estar en un mono. No, ya soy un mono. La conciencia se metió ahí, quedó condicionada y ya no se acuerda de nada y es un mono. O es un cerdo, condicionado a su naturaleza instintiva, inferior, sin razonamiento y atrapado en los mecanismos de la naturaleza. Porque eso sigue bajando, ya no sube. Entonces, después de habitar en el reino animal durante muchísimos años, pasando por diferentes animales, esa esencia queda atrapada y sigue circulando y baja en un momento al reino vegetal involutivo. Y después de muchísimos años, baja en un momento al reino mineral involutivo. Minerales en descomposición. ¿Para qué ocurre todo esto? Pues no le encuentro sentido. ¿Para qué ocurre? Para prepararse Para para volver otra vez a evolucionar. Todo este proceso de involución es necesario para el creador, lo pensó muy bien. Todo este proceso de involución es un proceso de purificación, porque la esencia, que no quiere hacer un trabajo por sí misma y purificarse y limpiarse, entonces la naturaleza lo hace por ella. Pero la naturaleza pues tiene su forma. Entonces la esencia, pasando por todos estos procesos involutivos, se descontamina del alma y del ego que desarrolló en todo el proceso de evolución. Y en un momento sale pura, perfecta, limpia, y vuelve a empezar. Un proceso de evolución que lleva miles y miles de años para llegar a la condición humana y tal vez ver si en esas 108 posibilidades esta vez se autorrealiza. qué momento. Claro. Entonces lo más importante, ¿qué es? No es ver esto y decir, bueno, vamos, total, después empiezo de nuevo. Eso no es tan fácil, ni tan agradable. Lo importante es ver la posibilidad que tenemos como seres humanos de hacer un trabajo de la revolución de la conciencia, porque nos encontramos en esta condición. Y eso es lo que venimos a enseñar acá. Un trabajo que es un trabajo voluntario de regeneramiento y despertar, de descontaminación del alma, de liberación de la sabiduría y el amor que están atrapados en el ego que hemos desarrollado. Un trabajo que pone freno, detiene el proceso de involución por el que estamos siendo arrastrados, porque todos nosotros, queridos amigos, personas de ciudad, estamos en un estado de degeneramiento, por eso estamos acá en la ciudad. Entonces pone freno a ese proceso de involución y nos lleva por un proceso de evolución superior. O sea que no solamente dejamos de involucionar, sino que empezamos a evolucionar más allá de la naturaleza, a un tipo de evolución espiritual. Este trabajo, que es un trabajo que se realiza a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Los enseñamos en muchas conferencias, hay una conferencia entera que habla de esos 3 factores. ¿Cuáles son esos 3 factores? Muerte psicológica, nacer sexual, sacrificio por la humanidad. En teoría muy sencillo. Muerte psicológica es la muerte de nuestros defectos, vicios, apegos, adicciones, hábitos, tendencias, de nuestro egoísmo e ignorancia, por medio de las prácticas que enseñamos aquí. La autoobservación, la negación o abnegación consciente, la práctica de la meditación, que es la muerte reflexiva, el acceso a la comprensión, la oración, la transformación de las impresiones psicológicas que recibimos y de todas las prácticas internas que nos ayuden a morir. Pues cualquier práctica puede funcionar, de las que tenemos acá, de relajación, desdoblamiento, etc.
Segundo factor, el nacer sexual. Es cambiar totalmente nuestra visión del sexo, trabajar para purificarnos, liberarnos de la lujuria, del mal uso del sexo, que fue el que aprendimos del entorno, la sociedad. Aprender a ahorrar y transmutar o canalizar nuestras energías sexuales, para no solo potenciar nuestro desarrollo de despertar, sino que también crear esos cuerpos internos del alma, porque esos cuerpos, esa alma que tenemos, no está desarrollada totalmente. Y con esa energía que se puede canalizar hacia el interior, se desarrolla completamente en el acto sexual, con una pareja. Tercer factor, el sacrificio por la humanidad. Ese trabajo de ayudar a otros a despertar, de sacrificarse uno, para que otros puedan ver que esto es una realidad y que se puede hacer este trabajo de revolución, que se revolucione, que no se vayan para la involución. Un trabajo que nos lleva a desarrollar el amor y la voluntad, que en nosotros está condicionada a la satisfacción egoísta. Y que nos lleva a saldar las deudas que tenemos con la ley de la vida, con la ley del karma, que sin que nos demos cuenta nos están atando de acá, allá, de acullá y nos están arrastrando. Tanto a un montón de problemas, conflictos, como también a la involución. Entonces, realizando este trabajo a través de estos tres factores, que son tres engranajes que trabajan juntos y se mueven, este trabajo en la vida cotidiana, ¿qué quiere decir? Que todos los días me observo, que medito un rato, que trabajo mis defectos, que transformo las impresiones que tengo de lujuria, de ira, de egoísmo, de codicia, que hago un trabajo de purificación sexual, ¿sí? Hago lo mejor que puedo para purificarme en el sexo, que intento ayudar a los demás a despertar, porque eso es parte de todo este proceso. Haciendo esto, entonces tal vez en una vida, o en dos, o en tres, alcancemos eso que se llama la autorrealización. Al realizar este trabajo, se logra alcanzar la iluminación o autorrealización del ser. Liberación del egoísmo y la ignorancia. La conquista del amor y la sabiduría. La liberación de esta rueda de los renacimientos. Y se alcanza una existencia espiritual eterna que no se ve afectada ni por la muerte, ni por la vejez, ni por el sufrimiento, ni por la involución. O sea, pasa uno a una realidad espiritual, a una existencia de tipo espiritual, permanente. Eso es lo que decía Jesús cuando decía, salvar el alma para vida eterna. La vida eterna, de eso nos está hablando. Pero esa vida eterna solo se consigue a través del trabajo de la revolución de la conciencia. Porque nosotros, personas comunes, morimos y tal vez tenemos una pequeña estancia en una dimensión espiritual, pero volvemos, porque el trabajo no está hecho. Entonces volvemos a renacer, y volvemos a renacer, y volvemos a renacer, y volvemos a renacer. Y solamente cuando hacemos ese trabajo podemos salir y dejar de volver a renacer. Saliendo de un mundo que, visto desde una perspectiva espiritual, es un mundo de dolor. Porque acá hay enfermedad, hay vejez, hay muerte. Miren lo que está pasando. Hay sufrimiento de todo tipo, psicológico. Entonces de eso se trata este trabajo que se tiene que hacer y la conclusión o el resultado de este trabajo, que es el trabajo de la revolución de la conciencia. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo no les ha quedado claro? Fin.